de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a decir algo que tal vez usted no sepa. Jesucristo enfrentó la tentación no como Dios, sino como un hombre, como cualquiera de nosotros. De tal manera que si alguno de ustedes dice que él no fue tentado, él no cedió a la tentación, él no cayó en la tentación, porque él era Dios, por eso es que no pudo ser tentado, eso no es verdad. Jesucristo enfrentó y resistió la tentación como cualquiera de nosotros. Dice el texto de Hebreos que él la resistió según nuestra semejanza. De tal manera que si él fue tentado y él resistió y él la rechazó y él salió triunfante, no lo hizo como Dios, porque si no, no tiene ninguna gracia. ¿Qué gracia tendría de que fuera tentado por el diablo y él enfrentara la tentación como Dios? Eso no tiene ningún chiste, eso no tiene ningún mérito. Jesús la enfrentó semejante a nosotros, pero él no pecó. Entonces yo quiero decirle a usted que Jesús no nos condena por ser tentados, porque él mismo fue tentado y él sabe lo que significa ser tentado. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él enfrentó la tentación, sabe lo que significa eso. Y por eso es que él nos puede socorrer, porque padeció esas mismas tentaciones. Vamos a tener cuidado porque el diablo quiere hacernos daño. Y es por eso que el diablo tienta a los hijos de Dios y a las personas. Muy bien. El texto de Lucas 4 que estamos estudiando, en el verso 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? Que Jesús está lleno del Espíritu y es llevado por Dios al desierto para ser tentado. Eso es medio contradictorio, ¿verdad? Dios llevó a Jesús al desierto para que en el desierto fuera tentado. Vamos a mirar este episodio importante en la vida de Jesús desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del diablo lo vamos a mirar, y también vamos a mirar este episodio desde el punto de vista de Dios. Muy bien. Dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo esperaría que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, se va a alejar de las tentaciones, se va a alejar de los conflictos, se va a alejar de los problemas. Una persona llena del Espíritu ni se va a acercar a eso. Pero dice el texto que lleno del Espíritu Santo fue llevado por Dios para ser tentado. Es decir, el Espíritu Santo, en vez de alejarlo de la tentación, lo mete en la tentación. Y cuando usted y yo oramos, ¿qué decimos? No nos dejes caer en tentación. O como dice la Biblia, no nos metas en tentación. ¿Y cómo entiendo yo aquí que Jesús, lleno del Espíritu, es llevado por Dios al desierto para ser tentado? Cuando lo que en realidad Dios querría es que yo no me meta en tentaciones, que yo no me acerque a los conflictos y que yo no me meta en problemas. Y no lo voy a hacer porque soy un hombre lleno del Espíritu. Pero este aquí, lleno del Espíritu, es llevado para ser tentado. Aquí es al revés. En vez de escapar de la tentación, Dios lo mete en la tentación. ¿Y por qué? Porque la tentación es importante para Jesús, como la tentación también es importante para usted y es importante también para mí.
Para el diablo son 40 días de tentación. Desde el punto de vista del diablo, para Dios son 40 días de prueba, de fortalecimiento. Desde el punto de vista de Dios, Jesús va a estar en el desierto para ser probado en su fe, en su fidelidad, en su entrega, en su llamado y en su ministerio. Y cuando Jesús salga del desierto, va a salir aprobado para su ministerio. El diablo dijo, déjamelo 40 días aquí, a ver qué es lo que yo hago con él. Era importante que Jesús fuera al desierto y es importante para Jesús que sea sometido a la tentación que el diablo tiene para él. Porque hay una diferencia entre la tentación y la prueba. La Biblia dice que Dios no tienta a las personas. Dios prueba, pero no tienta. No diga usted que Dios lo tentó, porque eso no está en la Escritura. La tentación y la prueba. Le voy a decir, la tentación es algo negativo. La tentación está dirigida a debilitarte. La tentación está dirigida a descalificarte. La tentación está dirigida a hacerte caer delante del Señor. La prueba no. La prueba no es negativa, la prueba es positiva y está diseñada para fortalecerte, para equiparte en el ministerio que Dios tiene para ti. Fue lo que hizo Dios cuando llevó a Jesús al desierto. El diablo lo recibió para tentarlo, pero Dios lo envió para capacitarlo y para fortalecerlo. Y quiero decir esto aquí. Muchas veces lo que usa el diablo para destruirte, Dios lo usa para construirte, para fortalecerte, para afirmarte y para probarte en el ministerio que tiene para ti. Las intenciones que el diablo tiene no son las mismas que tiene Dios. De tal manera que todo lo que el diablo trame para ti, el Señor lo va a transformar en algo para tu favor. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su llamado. ¿Qué tiene que hacer el diablo entonces? Tentarlo en 3 áreas. Todas las tentaciones que el diablo hace a usted y a mí son en 3 áreas. Y en las mismas 3 áreas. Porque son 3 áreas en las cuales nosotros somos vulnerables. Primera de Juan capítulo 2 verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 3 áreas en las cuales el diablo nos va a tentar siempre, pero desde la perspectiva de Dios serán pruebas. Perfecto. El deseo de la carne, los apetitos naturales, esos son. El deseo de los ojos, la codicia. La vanagloria de la vida es estar por encima de los demás, eso se llama orgullo. 3 áreas que tú y yo tenemos que cuidar, porque somos vulnerables. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es el orgullo. Este patrón, el diablo lo ha usado desde el Génesis. Y le ha dado tan buenos resultados que el diablo no lo ha querido cambiar. Génesis capítulo 3, verso número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso que dice Primera de Juan 2:16 está aquí en Génesis 3:6. Es lo mismo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Ella vio que era bueno para comer, el deseo de la carne. Dice, agradable a los ojos, deseo de los ojos. Dice,
y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, el orgullo, querer ser como Dios. Porque el diablo le dijo, si tú comes de este fruto, serás como Dios. Y como Él no quiere que tú seas como Dios, te ha prohibido que comas de Él. Esa misma técnica la usó el diablo años después. David, en la época de ir a la guerra, él no fue. Se quedó en el palacio. En vez de estar con sus soldados en la guerra, no quiso ir y se quedó en el palacio mientras que Joab, su general, andaba en la guerra con todos sus soldados. Hay una revelación aquí que el Señor me mostró hace unos días atrás y el viernes la declaré aquí en la oración de las 6 de la mañana. David, como era la costumbre en esa época de ir a la guerra, él tenía que estar en las primeras líneas con su ejército, pero prefirió quedarse en la casa y como estaba de ocioso, andaba dando vueltas por el palacio para todas partes, mientras que su pueblo estaba en las primeras líneas conquistando al enemigo. Y en esa vuelta y dormir la siesta y levantarse y tomar jugo, salió a la terraza. ¿Y qué vio? Lo que no habría visto si hubiese estado en las primeras líneas de batalla donde tenía que estar. Vio a Betsabé bañándose y dice que la encontró hermosa, el deseo de los ojos. Y dice que después adulteró con ella los deseos de la carne. ¿Y dónde está la revelación? Que cuando tú estás en las primeras líneas, donde tienes que estar, el diablo no encontraría espacio para hacerte caer como lo hizo con David. Porque si David hubiese estado en la guerra, no hubiese tenido tiempo de ver a Betsabé bañándose. Pero como no estaba donde tenía que estar, en las primeras líneas dando la batalla, el hombre cayó. Si usted está en la primera línea, en la oración, en la presencia de Dios, buscando de Dios, anhelando más de Dios, no va a tener oportunidad de pecar ni de caer. Pero cuando se relaje, cuando otros estén en eso y usted está en otra cosa, seguramente el diablo se va a presentar. Bueno, y el diablo, y David se siente orgulloso, porque ¿qué dijo él? Ahora que Urías ha muerto, nadie va a saber que yo adulteré con Betsabé. Porque él emborrachó a Urías para que Urías fuera a dormir con su mujer, y él no quiso. Urías fue más íntegro de lo que David fue. El deseo de los ojos vio a Betsabé, el deseo de la carne adulteró con ella, la vanagloria y el orgullo creyó que su pecado iba a quedar oculto porque Urías había muerto, pero Dios tenía a Natán, al profeta, que lo confrontó y enmascaró su pecado. Vamos a tener cuidado porque esas mismas tres áreas son nuestras debilidades y nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades para que le pidamos al Señor que nos fortalezca. Pero dijimos que esta técnica del diablo él la usa desde el huerto del Edén. Pero hay diferencia y contrastes entre la tentación del diablo, la serpiente a Eva, y la tentación del diablo a Jesús en el desierto. Voy a ver dos contrastes y voy a terminar. El primer contraste, Eva fue tentada a desobedecer a Dios que le había dicho no comas de ese árbol. Jesús no. Jesús fue tentado a hacer lo que el diablo quería, aunque no tenía nada de malo lo que el diablo estaba diciendo. Fíjense la diferencia. Eva fue tentada en su debilidad para que desobedezca lo que Dios dijo. Jesús fue tentado para que haga lo que el diablo dijo. Y si ustedes piensan bien, lo que el diablo está diciendo no tiene nada de malo. Dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan.
¿quién no tiene hambre después de 40 días? ¿Y quién no va a comer pan cuando tiene hambre? Todos lo hacemos. Habría sido perfectamente justificado que Jesús hubiese convertido la piedra en pan, se la come. Él no ha comido por 40 días. Le dice, si tú te tiras de arriba, yo te daré todos los reinos de este mundo. Y algún día todos los reinos del mundo serán de Cristo. Y toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor. Si eres hijo de Dios, dice, bueno, hazlo. Si te tiras, a sus ángeles mandará y tu pie no tropezará con ninguna piedra. Y todos se doblarán a ti y te honrarán. Y un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Y usted me dice, bueno, si no tiene nada de malo, entonces ¿dónde estaba la tentación? Estaba en dos partes. Uno, que Jesús no iba a hacer las cosas porque el diablo quería que las hiciera. Y segundo, porque no era el tiempo de hacer ninguna de esas cosas. Todo eso iba a suceder en el tiempo que Dios lo determinara. Fíjense que las tentaciones generalmente vienen por la falta de paciencia. Fue como Abraham pecó con Agar por no esperar el tiempo que Dios tenía para él. Y el diablo le está diciendo, pero si tienes hambre, come. Y Jesús dijo, escrito está. Y vamos a aprender eso ahí, porque ese es el segundo contraste. El diablo no va a hacer que Jesús haga lo que él quiera. Jesús va a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo al tiempo y al momento del Padre. Él iba a ayunar 40 días y faltaba, no iba a comer pan hasta que no llegaran los 40 días. Perfecto. Y el segundo contraste entre la tentación de Jesús y la de Eva fue que Eva fue tentada a ceder en su debilidad. Pero Jesús fue tentado a ceder a su poder, no a su debilidad, porque Jesús tenía perfectamente poder para haber hecho todo lo que el diablo quería. Entonces Eva fue tentada en su debilidad y Jesús fue tentado en su poder, porque Jesús perfectamente podía convertir las piedras en pan, porque si no hubiese podido, entonces no es tentación. La tentación no existe cuando usted no puede hacer lo que la tentación le está pidiendo que haga. La tentación realmente existe cuando está a su alcance que usted lo haga. Y Jesús podía perfectamente haberse tirado del pináculo y haber transformado la piedra en pan. Lo podría hacer perfectamente. Él era tentado en su poder, no en su debilidad como Eva. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiero decirles algo que a lo mejor usted no sabe, y si lo sabe, se lo digo para que lo creamos. El diablo es resistible. Si usted pensó que no era, sí lo es. Si Jesús resistió al diablo en nuestra semejanza, en condición de hombre, perfectamente usted y yo lo podemos resistir. Jesús lo hizo como un hombre, no como Dios. Y su respuesta a todas las tentaciones que el diablo le puso por delante fue, escrito está. Pero antes de decir escrito está, en el texto que yo les acabo de leer a ustedes, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿sabe lo que dice antes? Someteos pues a Dios. Porque el sometimiento a Dios es parte de la resistencia que usted le hace al diablo. Si usted se presenta delante del diablo solo para resistirlo, pero antes de eso no se ha sometido a Dios, difícilmente el diablo va a ser resistido, porque la resistencia al diablo tiene como base el sometimiento a Cristo. ¿Y el sometimiento a qué? A su palabra. Cuando yo me someto a Dios, me estoy sometiendo a su palabra. Y es por eso que Jesús dijo, escrito está, escrito está, escrito está. El sometimiento a Dios es el sometimiento a la palabra. Y cuando me someto a la palabra, entonces puedo resistir al diablo y éste huye de nosotros. Cuando experimentemos alguna tentación, entonces,
Vamos a acudir a Cristo porque Él fue tentado igual que nosotros y sabe exactamente cómo podemos salir de allí. Él pasó por lo mismo que nosotros y nos entiende perfectamente. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra confianza. No se sienta mal cuando haya sido tentado. Siéntase mal si cedió a la tentación. Pero hay algo común en todos nosotros aquí. Estamos siendo tentados todos los días, a toda hora, de distintas maneras, pero estamos siendo tentados. Y la tentación que yo estoy viviendo todos los días, otros antes que yo la vivieron, pero en el poder, en la confianza y en la fuerza y en el sometimiento a Cristo y a su palabra, ellos salieron victoriosos. Algo que usted y yo también podemos hacer. Entonces yo no puedo ir con cuentos delante del Señor Jesús diciéndole que la tentación fue más grande que yo, porque el Señor me va a decir, yo también pasé por eso, igual que tú. Y yo lo pude resistir porque estaba sometido a la voluntad del Padre y lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, no significa que no vas a ser tentado. Estar lleno del Espíritu Santo te garantiza que no vas a ceder a la tentación. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. No para andar arrancando de las tentaciones, sino para enfrentarlas y salir victorioso. Jesús fue tentado. A partir de aquí, Jesús se lanza a su ministerio. Cuando usted entra a la tentación, es llevado por el Espíritu. Pero una vez que la tentación terminó, usted sale en el Espíritu. Es llevado por, pero sale en. El Espíritu en nosotros, caminando en el Espíritu. De tal manera que cuando enfrenta alguna tentación no se asuste, no tenga miedo. Jesús pasó por lo mismo que usted pasó. Y Él fue vencedor. Y lo que el diablo cree que lo va a perjudicar a usted, si usted sale victorioso, su ministerio va a ser fortalecido, su vida va a ser fortalecida. Y lo que para el diablo era tiempo de destrucción, de demolición, para Dios será fortaleza. No le tenga miedo a las tentaciones. Aférrese al Señor y resista al diablo. Y el diablo va a huir. Dice el texto que va a regresar y que regrese. En el poder del Señor lo vamos a esperar. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, gracias porque podemos ver en el ejemplo de Cristo nuestro Señor y Maestro, que Él enfrentó estas tentaciones. Y así como lo hizo, así también lo podemos hacer nosotros. Señor, estar lleno del Espíritu no significa andar en el aire, sin tocar nada, sin enfrentarse a nada, sin contaminarse con nada. Todo lo contrario. Podemos ver al diablo cara a cara. Llegar a estar tan cerca de él que verle la niña de sus ojos. Pero en el Espíritu Santo vamos a poder resistir, Señor, y tu nombre será exaltado y honrado, y tú nos llevarás a los ministerios que has preparado para nosotros. ¿Quién más que el hombre y la mujer que atravesaron la tentación puede entender a otros que también han atravesado? Y si alguno de ellos o nosotros hemos cedido, tú, Señor, eres amoroso y misericordioso para ponernos de pie y volver a caminar. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y adoremos al Señor.